Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, profesor. Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. Buenas Pero, tardes, profesor. buenas tardes. Vamos a esperar un poquito, que hay un poco más de quórum, y empezamos. Perdón. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a seguir con el tema de Antígona, que no propiamente la obra de Antígona de Sófocles, no la obra que es la que hemos visto la semana pasada, ¿no? La obra del periodo clásico griego. Vamos más bien a dar un gran salto en el tiempo, al futuro. Vamos a volarnos 2500 años de historia y nos vamos a situar en la Argentina de alrededor de 1980-81, que es cuando se concibió esta obra de Griselda Gambaro llamada Antígona Furiosa, ¿no? Antígona Furiosa. De hecho, la obra original, la de Sófocles, ha inspirado muchas piezas teatrales, poemas, sobre todo esta Antígona de Sófocles se popularizó mucho a fin del siglo XVIII a lo largo del XIX, en poesía, por ejemplo. Y ya después, ya a fin del XIX y a lo largo del XX, en algunas reinterpretaciones de Antígona, ¿no? Y una de ellas es una de estas reinterpretaciones hechas en el siglo XX, es una de Watanabe, ¿no? Que se llama Antígona, pero es una obra que interpretó el grupo Yuyashkani, que no tuve la oportunidad de ver, desgraciadamente, pero me han hablado maravilla de esa puesta en escena Yuyashkani de la obra del poeta Watanabe, y contada más bien la obra desde el punto de vista de Ismene, la hermana que se negó a ayudar a su hermana, ¿no? Antígona. O sea, hay una voz narrativa, teatral, que es una voz culposa, que es la voz de Ismene, repito, ¿no? Esta es la obra de Watanabe, pero ahora estamos en la obra de Griselda Gambaro, dramaturga argentina que tuvo que vivir el exilio, como muchos argentinos, durante el llamado proceso, el proceso militar, ¿no? Llamado formalmente Proceso de Reconstrucción Nacional, que se inició en 1976 y terminaría cediendo el poder en 1983, ¿no? Este es el proceso militar, que es una dictadura, ¿no? Una dictadura. Hubo un golpe de Estado en 1976 y esta junta militar duró pues 7 años, terminó ya declinando económicamente alrededor del año 81, que se dio justamente la guerra de las Malvinas en ese año, ¿no? Galtieri pues declaró la guerra a Inglaterra, pero era un modo, digamos, de salirse de las papas que quemaban dentro de Argentina, ¿no? Muchas veces los gobiernos en crisis apelan a las guerras para distraer a la gente de, digamos, de la propia ineficiencia o negligencia gubernamental, que fue el caso de Argentina el año 81, donde Perú también colaboró con un par de aviones. Y ya, bueno, Argentina perdió la guerra, así que no pudieron recuperar las Malvinas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, y termina finalmente cediendo, esta junta militar termina cediendo el poder en 1983 a la democracia, ¿no? Se retoma la democracia en Argentina,
Y justamente en esos años, en los principios de los 80, muchas dictaduras militares en Latinoamérica pues estarían en declive justamente, ¿no? Tenemos pues que esta obra se escribe en este contexto de dictadura en Argentina, ¿no? Griselda Gambaro, repito, se va a exilar en España unos años. Ella era perseguida política y se va a refugiar ahí y va a regresar. El año 81 va a regresar a Buenos Aires. Voy a hablarles un poco del grupo Teatro Abierto, una experiencia teatral muy bonita, de esas, bonita no sé si es el adjetivo, pero revitalizante, refrescante, en donde uno notaba que había toda una efervescencia cultural que estaba regresando a Argentina después de años de represión, ¿no? Y voy a leer una carta preciosa de un miembro de este movimiento Teatro Abierto, que retrata el cómo se rejuntaron pues todos los artistas, todos los dramaturgos, actores, músicos, para revivir, digamos, la cultura urbana argentina, ¿no? Reprimida, y de cómo se quema también, cómo se quema accidentalmente el teatro, el local donde ellos estaban, ¿no? Una experiencia dolorosa. Obviamente la quema no fue accidental. Y de hecho, Griselda Gambaro llega a formar parte de ese grupo Teatro Abierto a inicio de los 80, ¿no? Y sería en Buenos Aires donde ella estrene pues su obra Antígona Furiosa. Antígona es, al menos a lo largo del siglo XX, después de los fascismos del siglo XX, ¿no? De los fascismos ya desde la Segunda Guerra Mundial, desde los años 30 en adelante, desde el fascismo bolchevique hasta el fascismo italiano, hasta el nazismo alemán, siempre el tema de democracia versus dictadura ha estado tremendamente presente, y Antígona entonces cobra acá ella la figura de una rebelde antidictatorial, ¿no? Antidictatorial. Y esta es un poco la figura de la Antígona de Gambaro, de Griselda Gambaro, ¿no? Con matices bien particulares que vamos a ir viendo a lo largo de estas dos sesiones, ¿no? Tal vez me robe un poquito de la otra, si falta tiempo, pero no creo que sea el caso. No sé si hasta ahora tienen una pregunta, ¿no? Lo que yo voy a sugerir, hay un muy buen documental que se llama La Mala Junta, que está en YouTube. Vamos a ver unos minutos, porque es un documental de 1 hora, unas cosas así, pero obviamente no lo vamos a ver todos. Pero da un panorama de lo que fue el proceso argentino, de lo que significó para la vida cultural argentina, de la horrible represión, que fue de hecho una de las dictaduras de Estado, o uno de los que se llama terrorismo de Estado, ¿no? Terrorismo de Estado es aquel terrorismo ejecutado por el Estado, valga la redundancia. Hay el terrorismo no estatal, como lo vivimos nosotros, de Sendero Luminoso, pero está también el otro terrorismo estatal, que fue claramente el caso de los argentinos, ¿no? Y vamos a ver testimonios de algunos intelectuales. Está Gieco, por ejemplo, Gieco, músico, que va a hablar también de su propia experiencia con un policía argentino que lo amenazó. Vamos a ver, yo creo que estos minutos que he escogido para ustedes son bastante elocuentes para darle el ambiente de lo que era la Argentina de esos años, de fin de los 70, principios de los 80. Y repito, el documental se llama pues Mala Junta. Un momento, tengo que compartir pantalla.
Ya. El 24 de marzo de 1976, derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. Plan de exterminio. Arrasar la hierba, arrancar de raíz hasta la última plantita todavía viva, regar la tierra con sal. Después, matar la memoria de la hierba. Para colonizar las conciencias, suprimirlas, vaciarlas de pasado, aniquilar todo testimonio de que en la comarca hubo algo más que silencio, cárceles. Los volantes que están viendo son de la gente que desaparecida durante la dictadura. Ahora no me acuerdo la cifra de desaparecidos, de gente que a unos de los cadáveres fueron recuperados, otros no, pero son como 20 o 30.000 personas que murieron en Argentina bajo esta dictadura. Fue una de las dictaduras de Estado más de mayor alcance exterminador de Latinoamérica, ¿no? Durante todos estos años. Muchos de ellos eran sindicalistas, obreros, estudiantes, ¿no? Intelectuales, etcétera, etcétera, ¿no? Y más bien fue por esa dictadura en que el verbo desaparecer se volvió transitivo. Antes la gente desaparecía, ¿no? No hay un objeto directo, digamos, pero desde la dictadura argentina se usó el verbo desaparecer con un complemento directo. Los militares desaparecieron gente, ¿no? Él o ella lo desapareció, ¿no? Entonces, bueno, ahí se trastocó un poco la sintaxis natural, pero tenía pleno sentido, ¿no? Y tumbas. Está prohibido recordar. En común se realiza superando los conflictos en función del interés general y a través de la enérgica protección de los derechos humanos de todos los miembros de la comunidad. Es decir, que hay siempre, como en napas superpuestas en la historia de la Argentina, elementos que en determinadas coyunturas se exacerban. ¿En qué momento previsiblemente esos componentes represivos se crispan? Cuando aparecen movimientos populares que van teniendo éxito. Muchos sostienen que la indescriptible ferocidad de la dictadura tuvo un sentido político preciso.
Los salvajes tenían que serlo, porque sus mandantes debían dejar lecciones eternas a quienes pudieran tener otra vez la ocurrencia de afectar privilegios e injusticias. Pero hay también quienes opinan que esos argumentos son relativos, porque la propia sociedad había brindado al golpe un apoyo tan amplio como duradero. Para este segundo razonamiento, el cheque en blanco que la población le firmó al golpe otorga a la tortura, a las desapariciones, a la barbarie militar en su conjunto, un sentido más patológico que político. Descargas de 220 voltios en el útero de las embarazadas. Cadáveres de adolescentes empalados, flotando en el río de la Plata. Prisioneros adormecidos lanzados al océano. ¿Necesidad política? ¿O monstruos necesitados de carne humana? Tal vez convenga ensayar la tercera hipótesis. ¿Por qué no las dos cosas? Este inicio toca el tema de la permisividad, ¿no?, del pueblo argentino con la dictadura. El cheque en blanco, ¿no?, que dice el video, que es un cheque en blanco que se ha dado en muchas etapas históricas de la humanidad, solo ya en el siglo XX, no hay que remontarse para tan atrás, aunque la historia argentina también en el siglo XIX tiene estos cheques en blancos y por supuesto la historia latinoamericana, ¿no? De hecho, el pueblo alemán dándole el cheque en blanco al partido nazi, como para permitirle pues todo el horror de la guerra por un lado y el horror del genocidio judío, ¿no es cierto? Y esto, esta complicidad entre pueblo y dictador lo van a encontrar en la obra de Gambaro, no se olviden de eso. Incluso en la obra de Gambaro hay tres personajes, son realmente, son tres actores que hacen básicamente tres personajes, pero hay momentos que la actriz que hace Antígona también hace de Mon y también hace de Ismene, ¿no? Y el personaje que hace de Creonte, es Creonte por momentos y es un cínico que habita en un café de Buenos Aires, pero, y a veces es el corifeo, pero Creonte en la obra de Gambaro, en la obra argentina, se pone, es también claramente el pueblo, ¿no? Es el pueblo que busca un Creonte, que quiere un Creonte, que busca la mano firme, ¿no? Y es así que no debemos descuidar, digamos, esta asociación, ¿no?, que anuncia el video y que se va a ver, repito, representada en la obra de Gambaro. Yo creo que cuando se viven esos periodos tan oscuros, ¿no?, de la historia, tan jodidos, para hablar claro, uno como que puede sentir, ¿cómo te diría?, el desaliento, ¿verdad? Muy fácilmente, la desesperanza, la tentación de confundirte y creer que ese tiempo presente, tan lleno de horror, de mugre, de mierda, es una especie de destino, que no hay salida, que no hay nada que hacer. Y empezaron a desfilar milicos de Barrolete, empezaron a bajar un montón de milicos. Y de ahí, de ese momento, se me acuerdo, la imagen que tengo es ver a mi vieja con Juan volver, después verlos a todos tirados boca abajo en el pasto y nada más. A mí personalmente, o sea, yo sé el salvajismo que tuvo esa época. Lo que mi cabeza no me permite es pensar que ese salvajismo estuvo aplicado a mi viejo y a mi vieja.
Yo además de fotos no tengo absolutamente nada de ellos. No hay fotos conmigo, yo no me acuerdo, tenía 10 meses cuando desaparecieron, nada de nada. Yo cuando se llevaron a mi nieto tenía 2 años, Maine tenía meses. Así que no me acuerdo absolutamente nada. Cosa que me da mucha bronca y impotencia. Con las fotos no sé nada. Pero bueno, Y hace menos de 15 días me di cuenta que en un diario de mi mamá, de esos diarios de la niñez, decía, mi pelo se me ocurrió ver el sol. No lo podía creer. Y eso y esa carta son las dos cosas que yo más quiero. Hace 2 años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. ¿Cuántos son ustedes? Miles. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. No sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Y estos dos grupos que han visto el de la gente joven, que hablaba sobre sus padres desaparecidos, y el de estas mujeres con el pañuelo que concurrían en la Plaza de Mayo en Buenos Aires, y se les llamaría eventualmente las Madres de Mayo, serían conocidas ya a nivel internacional como las Madres de Mayo, que reclamaban el cuerpo de sus hijos. Un momento querían a sus hijos, pero conforme pasaba el tiempo, pasaban los meses, pasaban los años, ya daban por muerto a sus hijos, y ellas lo único ya resignadas que querían hacer era por lo menos recuperar el cuerpo de sus hijos. O sea, ya saben por dónde va a entrar Antígona aquí, ¿no es cierto? Estas Madres de Mayo fueron también llamadas por la prensa argentina, la prensa, digamos, aliada en su gran mayoría a la cúpula militar, serían conocidas como las locas de Mayo, ¿no? Y esta idea de catalogar como loca a una mujer adolorida, también lo vamos a ver escenificado en Antígona, ¿no? Hasta ahora no sé si alguien tiene una pregunta o comentario antes de seguir con el video. ¿No? A ver. Todas partes se los han cerrado. A Andrés lograron arrastrarlo hasta la locura. Quizá le pasó eso por demasiada inocencia, demasiada fe en el hombre. Todo lo sorprendía. Siempre pensaba, hasta aquí llegaron y se acabó. No pueden ser tan crueles. Pero sí eran. Voy a convencerlos. Y empezaba a hablarles. Y le rompían la boca. Demasiada inocencia. Por eso enloqueció. Se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. Y después pienso en pobres nosotros, pobre sociedad. Cuánta locura que una sociedad pensante, viviente, una sociedad que bullía, una sociedad que iba a revolucionarse, una sociedad que gracias a esa revolución iba a evolucionar. No estoy hablando de las armas, estoy hablando del pensamiento, estoy hablando del sentimiento. Se transformó en esto, en una sociedad que lucra, una sociedad medrosa, una sociedad que piensa con el bolsillo. Empezar a tener, por primera vez te diría, porque en los golpes militares anteriores que conocíamos, como yo te comparaba con el Onganía, el de Lanuse, nunca se llegó a instalar completamente esta sensación de tener mucho cuidado con todo, ¿no? Que la sensación de estar viviendo en un territorio ocupado, claramente, y que había que vivir con cuidado.
Se informa que, por decisión ministerial, ha sido prohibido en las escuelas el uso del libro El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, así como otros textos del mismo autor. Es curioso esta prohibición, obviamente, acá ha sido casi el cliché de la quema de libros, ¿no? O del retiro al menos de libros de las bibliotecas públicas, de los textos escolares y demás. Y uno de los libros prohibidos por la dictadura argentina es El Principito, que imagino que algunos de ustedes lo habrán leído. Hasta ahora yo me retuerzo el cerebro tratando de encontrar cuál era lo subversivo o lo peligroso del Principito. No sé si a ustedes se les ocurre algo, una idea. Yo lo único que puedo aspirar, bueno, sé que el autor del Principito, Saint-Exupéry, fue pacifista, ¿no es cierto? Y el Principito, el personaje del Principito encarna un poco la imaginación. Recordemos, ¿no?, que el Principito era este ángel que aparece en medio de la nada, este pequeño niño, no ángel, sino un niño rubicundo, vestido como un príncipe, que aparece en medio del desierto, y hay este aviador, ¿no?, que está reparando su avión y empieza a entablar una amistad con este niño que aparece de la nada, ¿no? Y este niño parece encarnar, pues, la imaginación, que suele ser temida por gobiernos, digamos, dictatoriales, porque la imaginación o la expresión de la imaginación, pues, es un ejercicio de libertad, ¿no? Palabra, digamos, peligrosa, y que creaba, pues, pruritos entre gente que está obsesionada con un orden absoluto, ¿no? No se me ocurre otra cosa. Y acá, bueno, sigue la lista de libros. Se trata de cuentos destinados al público infantil con una finalidad de adoctrinamiento, que resulta preparatoria para la tarea de captación ideológica del accionar subversivo. Había una disposición oficial muy concreta, muy marcada, que fue transmitida de parte del gobierno militar a los medios y que luego los medios nos la transmitieron a nosotros sobre cuáles eran las limitaciones, cuáles eran los temas que se podían tocar y los que no se podían tocar. Actores, libros, guionistas, poetas, plásticos, cantantes, mimos, titiriteros, artesanos, compañías, películas, programas, murgas, cómicos. Prohibieron El Gran Dictador de Chaplin. Prohibieron Help de los Beatles. Prohibieron el diccionario Salvat. Federico Lupi, prohibido. Joan Manuel Serrat, prohibido. Mercedes Sosa, Marilina Ross, prohibida. Héctor Alterio, Cipelinkowski, prohibida. Pepe Soriano, Leopoldo Torre Nilsson, prohibido. Norma Aleandro, Sigmund Freud, prohibido. Bárbara, prohibida. Gabriel García Márquez, prohibido. Prohibida. Prohibida. Altar sobre tumbas, piedras sagradas, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó. Como se caen las piedras, aún las que tocan el cielo. Están cerca del sol, están cerca del sol.
yo toqué en la época de la dictadura militar a beneficio a beneficio de los profesores, porque cerraron la Universidad de Luján. Entonces, a los 3 días llegó un cazador de guantes blancos, que se llamaban así, eran tipos que los esperaba un patrullero abajo, entonces subían con un maletín, subió a mi casa y me dijo que al día siguiente yo tenía que entrevistarme con un tal general Montes, en el cuerpo de ejército ahí de Palermo. Así que me asesoró un poco, me dijo que me pusiera un traje, un saco y una corbata, al menos. Así que al día siguiente, bueno, fui como un buen alumno, llegué a las 7 de la mañana, horario terrible para nosotros, llegué a entrevistarme con el general Montes. Entonces, este tipo me dijo que yo había cantado una canción que decía: la cultura solo llora en un país cuando el ministro cierra las escuelas porque Cachito, campeón de Corrientes, no se había transfugado toda la letra. O sea, le llegó una especie de telex, ¿no? Con la letra toda cambiada, bueno, cualquier información. Entonces, él, como no sabía realmente de qué se trataba la letra, abrió un cajón, sacó un arma, ¿no? Me apuntó y me dijo: la próxima vez que vos cantes esta canción, yo te voy a volar la cabeza de un balazo. Ahí realmente tuve miedo. Mi gobierno propone atender particularmente las expresiones y necesidades de la cultura. Reclamamos la actitud positiva de sus hombres para realzar los elementos contribuyentes a consolidar nuestra identidad nacional. Ahora te voy a adelantar un poco. Bueno, que está... no, disculpen, está bien. Veía en los kioscos el producto de una gran liberación y de una especie de explosión con respecto a tocar todo tipo de temáticas, desde el punto de vista, por ejemplo, del sexo, ¿no es cierto? O sea, como que se habían ido ya al otro extremo, si se quiere, en una respuesta muy sana, ¿no? a tantos años de represión. Y yo me daba cuenta que me enfrentaba con eso y decía: qué barbaridad las cosas que están publicando esta gente. Y después decía: pero qué pelotudo, esto es lo que realmente todos deberíamos poder publicar día a día. Visto que los números son tratados en grupos, se prohíbe dictar matemática moderna en todos los centros de enseñanza de la provincia por su carácter subversivo. Ministerio de Educación de Córdoba, noviembre de 1978. Hay quienes han aplicado. El otro día, hablando con alguien, aparecieron nombres más bien lamentables desde todo punto de vista, de gente incluso que uno había conocido, que fueron anexados, para no abundar, que terminaron como escribas, como complacientes correveidiles del sistema del 76 al 83, para no abundar. En todos los niveles, en la universidad, en los campos sindicales, la zona sindical, militar, eclesiástica, periodística, etc. Y que realmente tenían ciertos rasgos intelectuales, es decir, organizaban discursos que eran difundidos. Esta función del intelectual. El lugar y la fecha se repiten, como si la voluntad de Dios quisiera demostrar sobre estas tierras de cuánto es capaz el ejército argentino cuando lucha por la libertad, la paz y la justicia para su pueblo. Voy a adelantarme un poco, un segundo. A ver. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Cultura del dólar, plata dulce. Deme 2. Y un número. 1050. Era la circular del Banco Central que regulaba el otorgamiento de créditos a particulares. Cuanto más se pagaba, más se debía. Significativamente, ese periodo coincide con el pico de secuestros, torturas y desapariciones. Argentina había parido hermanos gemelos, limbo económico de la clase media y máximo desarrollo del terrorismo de Estado. La enajenación de los recursos básicos de este país, la puesta en venta de este país no hubiera sido posible si la dictadura no se hubiera encargado antes de la tarea sucia. Despejar de obstáculos el camino de la humillación.
A comienzos de la década del 80, quiebra la entidad financiera privada más importante del país, el BID, Banco de Intercambio Regional. Empieza el terremoto, se apaga la estrella de Martínez de Oz y se enciende la alarma. Ya era tarde. Los que se tenían que quedar con todo, se quedaron con todo. Y los que creyeron que lo tenían, no tenían más nada. El secuestro, la desaparición es una forma de imponer el terror. La gente no se anima a hacer la denuncia porque no sabe qué suerte puede correr su pariente desaparecido. La gente que dice que tenía que averiguar qué pasaba es mentira, digamos. Todo el mundo sabía lo que pasaba y desde muchísimos años antes. Uno pudo no haber sabido exactamente cómo pasaban las cosas o haber no sabido qué pasaba, qué sé yo, el primer año, el segundo, ¿no? Pero tenía que estar muy distraído, hacerte mucho distraído para no saberlo. Yo creo que siempre supo y creo que lo supo todo el mundo. Hay el penoso deber de asegurar que la desaparición forzada de personas como recurso de exterminio social a gran escala, aplicada en Argentina desde 1976 bajo la forma de un golpe de Estado tradicional, no tiene antecedentes en el mundo de posguerra. No alcanzan a equipararse ni la intervención francesa en Argelia, que inauguró el método, ni los soldados vietnamitas arrojados vivos o muertos desde aviones norteamericanos, ni Guatemala en la década del 80. No había aquí ni participación militar extranjera, ni guerra civil abierta. Bueno, yo diría que los argentinos nos conocemos como somos. En estos días se ha hecho boga algo de que somos derechos humanos. Si de algo siento vergüenza frente a este fratricidio que es secreto, para poder negarlo después cínicamente, es que sus responsables y ejecutores son argentinos, o uruguayos, o chilenos. Cuando la desaparición y quienes hablan como nosotros tienen nuestros mismos nombres y nuestras mismas escuelas, comparten costumbres y gestos, vienen del mismo suelo y de la misma historia. El abismo que se abre en nuestra conciencia y en nuestro corazón es infinitamente más hondo que cualquier palabra que pretendiera describirlo. Sí, bueno, eso ya con esto termino la exposición del documental. Eso fue lo terrible, digamos, de esta guerra de exterminio entre Argentina, porque eran argentinos contra argentinos, no era una fuerza extranjera, sino eran los propios argentinos, y a veces un hermano denunciaba a otro hermano. Se han registrado muchos casos, ¿no? De amigos, traicionando amigos, el novio a la novia al novio, en fin, era de espanto, o la sospecha sencillamente, también. O sea, ya no solo los militares infundían miedo, sino tu vecino podía infundir miedo porque tu vecino podía delatarte justa o injustamente. Capturaban una persona, revisaban la agenda telefónica. En ese momento, no estamos hablando, no había celulares, no había nada. La gente pues tenía los números telefónicos, sus amigos, en cuadernos, ¿no? Y esa agenda pues era llevada y se detenía también a las otras personas para ver qué tanto estaban vinculadas con la persona prisionera. Muchos niños también, los hijos que nacieron de las mujeres embarazadas,
muchos de estos bebés nacieron pues en las prisiones, en los calabozos, y fueron llevados en adopción por otras parejas que no tenían hijos, y tanto la madre casi con seguridad terminaba muerta, pero los abuelos también no podían saber qué fue ni de la hija ni del nieto o la nieta, ¿no? Lo que quiero es solo pasar aquí, esta la última escena, que me acabo de acordar, que es bastante llamativa, esta de acá. Los militares que estaban en el poder en este país, el Mundial de Fútbol fue una cuestión de Estado, un asunto de Estado. No era la primera vez que eso ocurría en la historia del fútbol, ¿verdad? Memorando de distribución conjunta en todas las emisoras estatales de radio y televisión. Se recuerda a los conductores de programas, deportivos o de cualquier carácter, que queda expresamente prohibida toda crítica a la organización del Campeonato Mundial de Fútbol y al estilo de juego de la selección argentina. A pocos metros del Estadio Monumental estaban aullando los presos bajo tortura, y a pocos metros se les metían inyecciones, volvían bolsas para tirarlos al mar y que se los comieran los tiburones. Esto fue un espaldarazo, pues Argentina no solo fue sede del Mundial, sino encima Argentina gana el Mundial el año 78, ¿no? Y lo que es terrible es que se supo después que en los sótanos del estadio se torturaba gente, y los vítores de la gente animando a su equipo ocultaban los gritos. Así es. Una imagen terrible, ¿no? De ver por qué causales oscuros y luminosos a la vez va el nacionalismo, ¿no? El sentido nacionalista. Incluso acá el júbilo estaba pues teñido, ¿no? Estaba cubierto de sombras, ¿no? De lo que estaba pasando realmente. Entonces, bueno, y ahora sí. Este es el contexto, pues, de la obra de Griselda Gambar. No sé, ¿alguien tiene una pregunta? Jesús, en pleno partido no sé si en pleno partido, imagino que sería un poco más discretos cuando estaba el partido, no creo, ella sería muy artificioso, horroroso y artificioso al mismo tiempo, pero sí sí se usó como centro de tortura oficinas ocultas o cuartos ocultos en el Monumental, ¿no? Eso sí. Pero probablemente se estima que había prisioneros, gente que estaba encerrada ahí en el documental, en el Monumental, perdón, cuando se dio el Mundial, ¿no? Bueno. Lucía, ok. Creonte, por un momento, cuando Creonte, el actor que hace de Creonte, estoy respondiendo una pregunta del chat, el actor que hace Creonte está vestido como un bonairense de 1978-80, ¿no? Una vestimenta totalmente moderna, pero cuando hace de Creonte se pone una carcasa, ¿no? Una especie de escudo y de armazón que le cubre los hombros. Bueno, eso ya también depende de la opción estilística del director o la directora de teatro. Entonces, cuando se ponía la carcasa, ya era Creonte.
Cuando se sacaba la carcasa, era un bonairense más, ¿no? Y mientras que Antígona, la actriz que hace de Antígona está perpetuamente vestida con un peplo griego, ¿no? Con una túnica griega y con una corona de flores en la cabeza, ¿no? Ella, digamos, no deja de ser una griega del siglo V antes de Cristo. Mientras Creonte se mueve, o el actor que hace de Creonte y de parroquiano de Café, se mueve en dos tiempos, ¿no? En la Argentina del siglo XX y por momentos es el Creonte del siglo V antes de Cristo, ¿no? Esa es la estrategia. Y hay un tercer personaje que hace de eco de Creonte, es su compañero de Café, ¿no? Al cual vamos a ver, pues, pronto. Voy a compartir con ustedes esta carta preciosa que hace, antes ya de ver la obra, esta carta preciosa de teatro abierto. ¿Ya? Un momento, voy a compartir en pantalla. Ahora cuando se abra mi Word, comparto. ¿Cómo lo hicimos? ¿No? De Osvaldo Dragún. Acá está, por si acaso, la página web. Si por ahí alguien tiene curiosidad, puedo copiarla y ponerla en el chat de nuestra clase. Está ahí, creo que el texto original ahí lo he sacado, ¿no? ¿Cómo nació? Pareció que nos agarraba de sorpresa, ¿no? En 1980, en medio del terremoto desatado por la dictadura del 76, comenzaron a aparecer pequeños círculos, islitas flotantes. El terremoto también se refería no solo al político, sino al económico. Empezó la economía argentina a deteriorarse, ¿no? Eso terminó socavando el régimen. Algún estreno, alguna obra, algún intento de recrear grupos teatrales. Algunos autores nos reuníamos en nuestras casas, era lo más seguro, para contarnos cosas, para leernos, ¿no? Y volvíamos a nuestras casas, siempre a nuestra casa, de pronto la negación. A alguien se le ocurrió decir que el autor argentino no existía. No sé por qué nos pusimos tan furiosos. Tantos directores y críticos decían lo mismo desde hacía tanto tiempo. Ahora pienso que fue un pretexto. Tal vez descubrimos en ese momento del 80 que ya era tiempo de unir las islitas flotantes a un continente, ¿no? Habíamos heredado el círculo. Convocamos a un continente circular. Había que escribir las obras. Un acto corto en un teatro que no se caracterizaba por eso. Y se decidió que cada autor trabajase en absoluta libertad. Sin darnos cuenta, reconstruimos la estructura familiar multitudinaria, una tribu casi, fuera de las casamatas de nuestras casas, sin dirigentes, sin jefes. Creo que ninguno de nosotros olvidará la anarquía creativa que se dio en esas primeras reuniones convocadas en la Sociedad de Autores, ¿no? Argentores. Sí. El que proponía algo debía llevarlo a la práctica. Por supuesto, en esa familia nacieron los primeros matrimonios. Un autor con un director, ¿no? Un director con ese matrimonio debía nacer la obra. Mucha de la escritura, digamos, de una obra teatral y también de hecho de una película, sufre cambios
de acuerdo a las opiniones de un director, y a veces los propios actores pueden, a la hora de leer el libreto, pueden proponer algunos cambios al dramaturgo, ¿no? O sea, la obra de un dramaturgo, a diferencia de la de un poeta o de un novelista, rara vez es solitaria, ¿no? Siempre hay algo, hay un margen de colectivo en ello, ¿no? ¿Cómo ser celestinos de parejas que no podían divorciarse antes del parto? ¿No? El azar no nos pareció lo más conveniente. Hacía tanto tiempo que no elegía. ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad para volver a ejercer nuestra necesidad de elegir? Así nos elegimos los unos a los otros. Autores a directores, directores a autores, cada autor seleccionó 3 directores y cada director 3 autores. De un complicadísimo diagrama de líneas entrecruzadas surgieron las felices parejas. Para festejar el acontecimiento se empezaron a escribir las obras. Algunas contaban una idea y todos opinaban. Algunos leían su primera página y todos opinaban. Algunos traían su obra terminada y todos sugerían correcciones. Fue un seminario de 21 autores y 21 directores. Un verdadero horno de creatividad, no se puede creer. Ahora que lo recuerdo, para escribir estas notas no puedo creerlo. Claro, ha pasado tanto tiempo, tantas cosas, tantas, y en eso se nos fue 1980. Recuerdo el verano del 81. Mientras la gente iba a veranear a Mar del Plata, a Punta del Este, la Plaza de la Dictadura, son estas madres de mayo, ¿no? Las madres de los desaparecidos. El círculo de teatro abierto crecía, marginal, contrabandista, fuera de todo. Llegaron los músicos, los escenógrafos, se formaron los elencos, algunos se deformaron y se volvieron a formar de otra manera. Llegaron los técnicos, también llegó un amigo que no era autor, ni actor, ni director, ni escenógrafo, ni técnico. Tenía un comercio. Por supuesto, le tocó ser nuestro productor, pobre, ¿no? Y los escenógrafos fueron escenógrafos y técnicos de cada obra. Entonces, Teatro Abierto decidió salir a la luz. El 12 de mayo del 81 convocó a una conferencia de prensa. La prensa fue. La televisión no se dio por enterada. Teatro Abierto en pleno. Todos apretaditos, tocándonos, oliéndonos, esperó a los periodistas sobre el escenario del Picadero. No podían creerlo. A mí me cuesta creerlo. Ahora trato de recordar. Faltaban casi 2 meses para el estreno. Como necesitamos dinero para algunos gastos, imprimimos unos abonos, baratos, baratísimos, como pan. Resultó de algunos, en la boletería del Picadero y vender nosotros la mayoría. A la semana debimos dejar todos en el teatro, tal era la avalancha de compradores. O sea, había un hambre de ver teatro. Las noches en los bares de la calle Corrientes, estos en el centro de Buenos Aires, se volvieron más alegres que nunca, a pesar de las sirenas policiales y las requisas que entraban para pedir documentos. Y de pronto nos dimos cuenta que faltaban 2 semanas para que el círculo se cerrase. En una mesa de café, a media cuadra del Picadero, un autor dijo, ¿se dan cuenta de que no podremos hacerlo? Y le contestamos riendo, claro, ya como diciendo, ¿qué importa si no lo hacemos? La cosa es divertirnos tratando, ¿no? Teatro Abierto decidió hacer unas semanas de preestrenos para que todos pudiesen ver todas las obras, y para algunos amigos. No íbamos a hacer muchos, lo suficientes para ver lo que pasaba sobre el escenario, cómo funcionaba todo ese monstruo. Pero se corrió la voz, y el primer día de los preestrenos llegó una avalancha de gente, mucha gente joven, que convirtió el teatro y la calle cerrada de 100 metros donde estaba el Picadero en una inundación de energía liberada, de felicidad reprimida por tanto tiempo, de autorrespeto, porque empezaban allí y de ahí se iban a quedar porque habían recuperado la calle, el cielo, el viento. Habíamos empezado a recuperarnos a nosotros mismos, ¿no? El 28 de julio pareció que el círculo se cerraba. Fue el estreno, Decir sí, de Griselda Gambaro.
El que me toca es un chancho, de Alberto Drago, y El Nuevo Mundo, de Carlos Somigliana. Somigliana escribió para esa oportunidad: ¿por qué hacemos teatro abierto? Porque amamos dolorosamente a nuestro país, y este es el único homenaje que sabemos hacerle, porque encima de todas las razones nos sentimos felices de estar juntos. El 5 de agosto culminó la primera semana de teatro abierto. Parecía que el círculo se había completado, pero no. En la madrugada del 6 de agosto del 81, mientras Frank Sinatra cantaba para el Buenos Aires de la dictadura y para los comunicadores sociales, los militares y la policía y los paramilitares incendiaron el Teatro Picadero. Alguien me avisó, yo avisé a algunos avisaron a otros, y bajo la llovizna de esa madrugada nos fuimos reuniendo todos ante las ruinas del teatro. Era nuestro teatro, y la llovizna nos corría por los ojos. Como habíamos recuperado la vergüenza, no tuvimos vergüenza de llorar. La madrugada en que ardió el Picadero, ninguno de los reunidos en un bar de Corrientes y Callao sintió que había quedado bajo sus cenizas, ¿no? Sabíamos que todos estábamos sobre ellas, y creo que tenemos el derecho de que nos acompañe a bailar sobre las cenizas. Eso lo escribí un par de meses después en una nota para el diario Clarín, uno de los diarios todavía más importantes de Argentina, y El País nos acompañó. Al día siguiente, muchos teatros de Buenos Aires se nos ofrecieron para continuar el ciclo. Y el 7 de agosto, cuando Teatro Abierto llamó a una conferencia de prensa, el Teatro La Salle reventaba. De gente, de energía, de indignación, de solidaridad. Ahí estuvieron también Ernesto Sábato y Pérez Esquivel, nuestro Nobel de la Paz. Y Borges nos envió un telegrama de adhesión. Cuando se leyó sentada su decisión de continuar con el ciclo, la gente cantó el himno nacional. En otro momento hubiera resultado cursi, esa noche no. Para continuar, Teatro Abierto eligió el Tabarís, un teatro comercial, cuyo horario nocturno estaba dedicado a la revista porteña. La revista son espectáculos de varieté, de cantantes, de bailarinas, con pocas prendas, ¿no? Es la revista. Pero desde las 4 de la tarde en la calle Corrientes se formaban colas de cuadras para asistir a las funciones de Teatro Abierto, que recomenzaron el 18 de agosto de 1981. Releo mi álbum de recortes: anárquico como Teatro Abierto, desordenado como mis recuerdos. Disculpen, delante mío tengo también el libro que editamos con las obras de Teatro Abierto. El dinero nos lo dio un banco. Los autores renunciaron a sus derechos de autor para poder venderlo barato, muy barato, tan barato como el pan. Y en las colas que se hacían esperando al comienzo de las funciones, actores, actrices, autores, escenógrafos, músicos, amigos vendieron a la gente miles y miles de ejemplares. El 21 de septiembre de 1981, el día de la primavera, el día de la juventud, terminó el primer ciclo de Teatro Abierto. El Tabarís estaba colmado, sentados y parados. El hall del teatro, la calle, había sido ocupado por una multitud que esperaba el final del espectáculo para invadir la sala y festejar con nosotros. Y cuando el teatro se inundó de globos, serpentinas y flores y papel picado y lágrimas, sentí que ahí se había cerrado el círculo y que siempre iba a ser agredido y que dependía solo de nosotros mantenerlo vivo. Venía de lejos, iba lejos. Cuesta escribir esto, pero ahí lo dejo porque la esperanza... ¿Cómo lo hicimos? Por utópicos. Pero en América Latina ser utópico es ser realista. Si no hubiésemos sido utópicos, no hubiésemos sobrevivido, condición imprescindible para ser realista o cualquier otra cosa. Ni el país flotaría como un corcho, ni hubiésemos hecho nada de lo que hicimos. Teatro Abierto incluido, ¿no? Y eso es, bueno, lo que quería compartir con ustedes. Para cerrar un poco todo este contexto, ¿no? Histórico-cultural
que rodea nuestra obra. Nuestra obra, pues, Antígona, ¿no? Un segundo. Empieza en un café, ¿no? Voy a describirles un poco y vamos a ver, he encontrado una grabación no muy buena de la obra en sí, ¿no? De Antígona Furiosa, pero bueno, es lo que hay. La obra empieza pues con dos hombres tomando en una mesa de café, ¿no? Y en una parte del teatro, esto ya depende del director, en algunos hay una jaula, digamos, o un espacio aparte donde vamos a encontrar a una mujer colgada de una horca, ¿no? Una mujer vestida a la usanza griega con corona de flores, ¿no? O sea, tenemos estos dos tipos en un café de Buenos Aires y tenemos a esta mujer joven colgada. Esta mujer joven se va a desanudar el nudo pues, de la horca, va a bajar y se va a acercar a la mesa de estos hombres, de estos dos amigos, que se llaman uno Creonte y el otro Antinoo. No, Antinoo, por si acaso, no es ningún personaje de Antígona. Es un nombre griego relativamente común, pero no. ¿Alguien preguntó algo? Ya. Entonces, tenemos estos personajes que están, estos tres actores que están en el escenario, y a partir de entonces va a ser un intercambio en donde van a haber momentos en que la actriz que hace de Antígona y el actor que hace de Creonte van a hacer más de un papel, ¿no? Pero los actores siguen siendo lo mismo, siempre son tres, ¿no? Y tanto el discurso, el libreto que sostiene el diálogo, como la gestualidad y a veces ciertos recursos escénicos nos van a hacer ver que estamos en el presente y en el pasado a la vez. Que esa es la propuesta interesante de Grisela Gambaro, que hay momentos en que estamos en el Buenos Aires del siglo XX, pero de ahí se interporan diálogos y escenas que son traídas casi textualmente, solo que en versión en castellano, de la obra de Sófocles, ¿ya? Y lo que es también interesante, que por un momento estos dos amigos del café, estos dos bonaerenses, a veces no parecen entender a esta loca, ¿no? Y acá recuerden también a las locas de Mayo, que clama por un hermano desaparecido, un hermano que está insepulto. No desaparecido, sino insepulto, pero igual la conexión con la madre de Mayo es bastante estrecha. Así que miren descorazonados, repito, a esta loca que canturrea, que se lamenta por este hermano que no está enterrado y que quiere el cuerpo de su hermano. Pero por otro lado, de un momento a otro, estos dos hombres empiezan a hablar como si conocieran perfectamente el escenario o las circunstancias de Antígona Creonte en Tebas, ¿no? Ya estamos en el escenario tebano, o sea, no solo es la mezcla temporal, ¿no? Del siglo XX y el siglo V a.C., sino que a veces Buenos Aires es Tebas y a veces Tebas es Buenos Aires. Y los personajes parecen desenvolverse en esos dos mundos, a veces de manera confundida y a veces a sabiendas perfecta de lo que está pasando, ¿ya? Esa es la tónica. La obra se va a cerrar, ¿no? Después de estos largos intercambios, donde también
va a hablar Hemón, también va a hablar Ismene, va a hablar el Corifeo, pero la obra se cierra con esta loca de túnica regresando a la jaula, ¿no? Y donde ella se da cuenta que todo se va a repetir una y otra vez, y ella toma la soga, se amarra al cuello y se va a ahorcar, ¿no? Y se apagan las luces, ¿no? Entonces, todo regresa como una especie de círculo, ¿no? La escena final es casi un calco de la primera escena, ¿no? De la obra Antígona Furiosa, ¿no? Entonces, más o menos les he dado el guión. El guión es relativamente sencillo. Lo que cuenta acá son los intercambios y las propuestas, digamos, escénicas. Hay un momento en que en la obra original Antígona está en la cueva, ¿no? Y el texto de Gambaro es casi un calco del texto de Sófocles, ¿no? Antígona hablándole a sus muertos, y uno escucha, pone la grabación de aves, de muchas aves que vuelan, que pueden ser murciélagos, ¿no? Y ella está hablando mientras los dos hombres del café, Creonte y Antinoo, están como espantados de los murciélagos, mientras que a ella le es indiferente, ¿no? Ella le es indiferente. Entonces hay muchos recursos escénicos que pues no se ven en este libreto que van a leer, pero parte de ellos, disculpen, se encuentran pues en la obra que sí pueden ver que encontré en YouTube, ¿no? Ahora les paso más bien el enlace. Un segundo, le voy a pasar el enlace y vamos a ver los primeros minutos. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ya, ahí está el chat, les he pasado el enlace de la obra de Gambaro. Ok. Por si acaso, a ver, otra es Chrome. Pueden ver el video, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, Sí, profe. Ya, perfecto. Vamos a ver los primeros minutos. ¿Quién es esa? Ofelia. ¡Mozo! ¡Otro café! Ofelia, por si acaso, es es un personaje de Hamlet, ¿no? Ofelia, el personaje de Ofelia en Hamlet también se va a suicidar vestida, digamos, con una corona de flores. Bueno, es un suicidio a medias, porque ella sencillamente se va a meter a las aguas de un riachuelo, cubierta completamente vestida, con todo el ropaje pesado, ¿no? Cubierta de flores y cantando, ¿no? Y el vestido la va a hundir y va a morir ahogada,
¿no? En medio, ahogada mientras canta, ¿no? Hay momentos en que el personaje de Antígona Furiosa canta también, la vamos a ver cantar ahora un momento, y hay esta asociación también entre la mujer ornamentada, ornada, que se pone flores. Esto lo vamos a ver en un tranvía llamado Deseo, más adelante, ¿no? De acá unas 4 semanas, 3 semanas, no sé, un tranvía llamado Deseo, pues vamos a ver también a esta loca que era Blanche Dubois, obsesionada también por el vestuario, ¿no? Entonces, la imagen de la loca es importante, digamos, es uno de los temas que a mí me interesan en particular del teatro, de cómo ha sido reflejada la loca, la mujer loca en el teatro. Este es un ejemplo, esta es la de Gambaro. Se murió y se fue, señora. Se murió y se fue. El césped cubre su cuerpo. Hay una piedra a sus pies. Sí, debiera, pero no hay. ¿Ves césped? ¿Ves piedra? ¿Ves tumba? Nada. ¿Qué toman? ¿Café? ¿Qué es eso, café? ¿Probá? No, juro, como el veneno. Sí, sí, veneno, veneno. ¡Muerto estoy! ¡Que nadie lo toque! ¡Su mente es contagiosa! ¡Contagiará a la ciudad! Fíjense que acá la tratan como una loca, ¿no? Parodian todo lo que dice ella, pero sin embargo ya uno de los personajes, un bonaerense, habla de una peste, ¿no? Entonces vean cómo en el libreto ya se va intercalando. Sófocles se está metiendo en la obra de Gambaro, o Tebas se está metiendo en Buenos Aires, ¿no? ¿Prohibido? Nadie me enterrará. Nadie. Me comerán los perros. No, están peleando ahora. No me digas. Sí, se lastimarán con las espadas. Y ¡pumpa! Tú serás la enfermera. ¿Cómo los cuidarás? ¿Dónde? Yo seré quien lo intente. ¿Qué? Dar sepultura a Polinices, mi hermano. Está prohibido. Prohibido. El rey lo prohibió. Yo lo prohibí. Que nadie lo toque. ¿Quién se atreva? Ella no quiso ayudarme. ¿Ella? ¿Quién es ella? Ismena, mi hermana, no quiso ayudarme, lo hice sola. Nadie me ayudó, ni siquiera Mon, mi valiente. Que no desposaré. Ay, ¿para cuándo el casorio? Que no desposaré, dije. Para mí no habrá boda. Oh, qué lástima. Lástima. Noche nupcial. Sí, lógico. Lógico. Bueno. Tampoco hijos. Moriré sola. ¿Pero qué pretende esta loca? ¿Criar pena sobre pena? Enterrar a Polinices pretende. En una mañana tan hermosa. Dicen que Teocles y Polinices debían repartirse el mando un año cada uno. Pero el poder tiene un sabor dulce. Se pega como una mosca a la miel. Teocles no lo quiso compartir. Otro se hubiera conformado, pero no Polinices. Atacó la ciudad por 7 puertas y cayó vencido en las 7. Después enfrentó a su hermano Teocles. Se dieron muerte con las espadas de Teocles, Polinices, mis hermanos, mis hermanos. Siempre los combates, las riñas y la sangre. Y esta loca que ya debería estar ahorcada. Es que recordar muertes es como mezclar agua en el mortero.
no se aprovecha. Mozo, ¿dónde está ese café? No vamos a hacer mucho que pasó esto, ¿eh? Bueno, pero pasó, y a otra cosa. ¿Por qué no celebramos? Sí, celebremos. ¿Y qué hay para celebrar? Que la paz haya vuelto. Sí, celebremos. ¿Y con qué? Con vino. Con vino, sí, no con café. ¿Qué es ese líquido puro veneno? A ver, la propuesta, digamos, espacial en esta obra en particular es de dos frentes, ¿no? Ven al público sentado en ambos frentes, ¿no? Cuando lo tradicional es tener al público sentado hacia un lado, ¿no? Ellos conforman, ese público pues conforman la famosa cuarta pared, ¿no? La propuesta de este director, bueno, no conozco el director o la directora de esta propuesta, pues tiene este espacio bifrontal, ¿no? Que no suele ser el común. De hecho, las puestas en escena de Antígona Furiosa suelen ser como, es más o menos común en el teatro contemporáneo, más bien minimalistas, aunque suele ser el distanciamiento entre el escenario y el público es mayor del que se ve ahora, ¿no? Y para ello, pues, el director o la directora tiene que avisarles a los actores, pues, que a veces se dirijan a uno y otro público, a los dos frentes, ¿no? Ya desde el teatro barroco, lo vamos a ver ya después, cuando hablemos pues de las obras del barroco, ya empieza a romperse la cuarta pared, y romper la cuarta pared quiere decir que hay en el barroco el personaje o el actor de repente se dirigía al público, ¿no? En el teatro hasta el Renacimiento no había interacción alguna entre los actores y el público. Los actores actuaban entre sí, como hemos visto en el teatro griego, ¿no? Pero ya en el barroco, de manera muy, muy tímida, el actor, acá tengo que hacer el actor está hablando con un personaje y de repente se dirige hacia el público, ¿no? Poniendo la boca así y le dice algo al público, que es parte del libreto y sigue conversando con el otro personaje, ¿no? Ya eso con los siglos, el siglo XX se va a romper completamente la cuarta pared. De hecho, va a haber actores que se van a mezclar con el público, se van a sentar con el público. A veces el público va a ser invitado a subir al escenario, ¿no? Ya pues el siglo XX ha mostrado ruptura total, ¿no? De esa pared que separaba el escenario del público. Vamos a ver ahora sí, vamos a pasar algunos pasajes ya textuales de la obra para comentarlos, ¿no? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Comentario? En esa escena que nos mostró, en algún momento esos dos personajes cambian de personaje, es decir, el chico creo que lleva una camisa de rayas rojas, creo que en algún momento cambia a Creonte y después regresa a la época en la que estaba antes. Sí, o sea, lo que marca a Creonte tebano, el tebano, es este casco y esta armazón sobre los hombros, medio a lo militar, ¿no? Esa fue la propuesta original de Gambaro. Entonces, la vestimenta, y tienes una cosa rápida, ¿no? Que se pone y se quita. Muchas veces esa carcasa, digamos, está en el escenario, un rincón del escenario. El actor se acerca a esa carcasa, se la pone rapidito y es Creonte.
es Creonte por un tiempo hasta que se quita la carcasa y vuelve a ser el porteño, ¿no? El porteño del siglo XX, ¿no? Ahí es. Y vean acá cómo, a diferencia de lo que hemos visto en este video, en los inicios de video, vemos a una Antígona ahorcada, ¿no? Y acá Gambaro describe da indicaciones de cómo debe aparecer el personaje por vez primera, ¿no? Y dice así: Antígona ahorcada, ciñe sus cabellos una corona de flores blancas marchitas. Después de un momento, lentamente afloja y quita el lazo de su cuello. Se acomoda el vestido blanco y sucio, se mueve canturreando. Sentados junto a una mesa redonda, vestidos con traje de calle, dos hombres toman café. El corifeo juega con una ramita flexible, ¿no? Rompe pequeños trozos de la servilleta de papel y las agrega a modo de flores. Lo hace distraído con una sonrisa de burla. El corifeo, que es el que representa al Consejo de Ancianos, al coro, y en cierta manera representa al pueblo, va a ser el actor que también va a ser Creonte. Entonces, corifeo y Creonte se intercalan, ¿no? ¿Quién es esa? Esto ya lo hemos visto en el video, ¿no? Ofelia, ríen, etcétera, ¿no? Antígona canta, ¿no? Antígona canta, el corifeo, debiera, pero no hay, ves césped, ves piedra, ves tumba. Cuando Antígona canta, se murió, se fue, señora, se murió y se fue, el césped cubre su cuerpo, hay una piedra sobre sus pies, habla del césped, ella en el canto, y él se burla de ella, no veo césped. Entonces, acá hay un juego de una contraposición de realidades. Por momentos, Antígona se va a referir a cosas que el corifeo y su amigo Antinoo no ven, pero por momentos sí lo van a ver, ¿no? Entonces hay un juego de ver y no ver, de estar en el mismo mundo de Antígona y de no estar en el mundo de Antígona, ¿no? Y el distanciamiento, el no estar, da pie a la ironía, a la burla. Cuando no ven lo que Antígona ve, se burlan de ella, es la loca. Pero por momentos la loca evoca un mundo, evoca el mundo de Tebas, y ellos ya se pierde el registro cómico, el registro burlón, y debaten, ¿no? Y a veces con cólera debaten con Antígona, ¿no? Y seguimos, a ver. Momento. Bueno, hemos visto acá, todo esto lo hemos leído, ¿no? Me corrijo, lo hemos visto hasta ahora en los dos primeros minutos del video, ¿no? Voy a leer a partir de acá, ¿no? Corifeo vuelve a la mesa. Siempre las riñas, los combates y la sangre, y la loca esa que debiera estar ahorcada. Recordar muertes es como batir agua en el mortero. No aprovecha. Mozo, otro café, ¿no? Antinoo, tímido. Perdón, quiero marcar aquí, estoy acá, para que no se les pierda. Antinoo, tímido. No hace mucho que pasó. Corifeo, feroz. Pasó, y a otra cosa. Antinoo, ¿por qué no celebramos? ¿Qué hay para celebrar? Responde Corifeo. Antinoo se ilumina tonto. Que la paz haya vuelto. Celebremos, ¿con qué? ¿Con vino? Sí, con mucho vino y no café, ¿no? ¿Qué es ese líquido oscuro? Veneno, ¿no? Y otra vez ríen y jadean como si estuvieran envenenando, otra vez burlándose de Antígona.
Antígona camina entre sus muertos en una extraña marcha donde cae y se incorpora, cae y se incorpora. Antígona, cadáveres, cadáveres, piso muertos, me rodean los muertos, me acarician, me abrazan, me piden, ¿qué? Ahora aquí ella no ve, no ve, digamos, solo un muerto, el muerto que le interesa a la Antígona de Sófocles, que es el cadáver de Polinices. Acá ve muertos en plural. ¿Y quiénes son estos muertos en plural? ¿Quiénes podrían ser estos muertos en plural? Dado todo el contexto que les he explicado de la dictadura. Los secuestrados, los desaparecidos. Los desaparecidos, los secuestrados, por supuesto. La gente que terminó siendo empalada y botada al río Tigre o botada al mar, etcétera, etcétera, ¿no? O los que murieron pues, en fosas comunes que nadie los encontraría, y etcétera. ¿No es cierto? Hablo de esos miles de personas que murieron. Esos son los muertos que Antígona ahora ve, ¿no? En la obra de Gambaro. Y sigo leyendo. Corifeo avanza. Creonte, Creonte, usa la ley, Creonte. Creonte usa la ley en lo tocante. Creonte usa la ley en lo tocante a los muertos. Creonte y a los vivos. La misma ley. Creonte no permitirá enterrar a Polinices que quiso quemar a sangre y fuego. Sangre y fuego la tierra de sus padres. Su cuerpo servirá de pasto. Pasto a perros y aves de rapiña. Creonte, Creonte, su ley dice. Eteocles será honrado y Polinices festín de perros, podredumbre y pasto, ¿no? Perdón, que nadie gire, se atreva, gire como la loca dando vueltas frente al cadáver insepulto, 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 ¿no? Vuelve a su lugar, se sienta, nadie hay tan loco que desee morir, ese será el salario. Antígona habla, perdón. Mi madre se acostó con mi padre, que había nacido de su vientre, y así nos engendró. Y en esta cadena de los vivos y los muertos, yo pagaré sus culpas. Y la mía, ahí está, Polinices. Polinices, mi hermano más querido, Creonte no quiere para él sepultura, lamentos, llantos, ignominia solamente, bocado para las aves de rapiña. Corifeo responde, quien desafía a Creonte morirá. ¿Me ves, Creonte? Lloro. ¿Me oís, Creonte? Profundo lamento, salvaje y gutural. No hay nada, no hay nada. Canta tartamudeando, pero con un fondo de burla. No hay lamentos bajo el cielo tan sereno, ¿no? Todos son elocuciones de burla, ¿no? Para con Antígona. Y Antinó, prohibido. Sacude la cola. ¿No es verdad que está prohibido? Y Antígona responde, ¿para quién? Para quienes mueven la cola como perros, no para mí. ¿Me ves, Creonte? Yo lo sepultaré con estos brazos, con estas manos. Polinices. Y largo alarido silencioso al descubrir el cadáver de Polinices, que es solo un sudario. Efectivamente, en el escenario